tengo para hacerles es que la semana que viene son las jornadas. ¿Van a ir? Sí, obvio. ¿Sí? Sí, ¿Van por todos? supuesto. Bueno, una noticia. Vienen los chicos de Renault, Alan Choruksik y creo que alguien más, en representación de Renault. Van a estar otros conectados en línea, creo. Y van a dar la charla de NBH. La van a dar en el marco de las jornadas presencial. Así que si van a las jornadas, vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantar la clase que está programada para el lunes 6, que iba a ser virtual sobre NBH, y la vamos a adelantar para el jueves a las 16 horas, que es el momento en el que los chicos van a dar la charla. Una cosa que me dijeron los chicos es que después de la charla que van a dar, van a quedarse mostrando unos equipos, si los pueden traer. Creo que iban a traer algunos equipos particulares que tienen en Renault y los iban a exponer, los iban a mostrar ahí para todos ustedes, para que los puedan tocar, puedan ver, puedan consultar cómo se utilizan, cómo funcionan, para poder entender bien cómo trabajan en la industria automotriz, con el ruido, con las vibraciones, con el control de las asperezas o todo lo que es el NVH dentro de esa industria. ¿Ok? Yo le voy a mandar un mail avisándoles, pero sería jueves 2, en el marco de las jornadas, a las 16 horas, en el Zoom. Uriel, ¿tenías una consulta? Era eso, confirmar el horario y día. Sí, yo les voy a mandar un mail ahora y les aviso. Ya les cambio el cronograma también. ¿Es posible que se pueda grabar igualmente o algo por una cuestión de trabajo y eso que no se pueda llegar a acomodar? No sé si entra en el examen, capaz que es para que sepamos. Creo que las charlas que se hagan en el Zoom se van a grabar. Okay. Lo que sí no sé si llegarán a cargar las clases ahí. En realidad, todo lo que se haga en el Zoom se va a grabar, pero no sé si llegarán a cargarlo para antes del examen. Depende de cuándo te presentes. Para el final sería. Entra en el final. Claro. Porque los que graban esto va a ser un TREF Media, los que van a encargarse de la grabación, el video y todo eso. No, está bien. Yo por si era para este examen de ahora. Está bien, si es para el final. No. Igual intenten ir. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, disculpen la demora. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? Sí, es que fui a buscar a Paul y, bueno, se retrasó el camino de vuelta. Qué suerte que tenés. Está bueno irlo a buscar de vez en cuando. Yo voy de tomografía. Bueno, luego hablamos, a ver qué quieres hacer el viernes en tesis. Bueno, el jueves, ya veremos, hablamos. Hablamos. Bueno, cuando vos quieras, Francisco, arranco. ¿Puedo comenzar? Sí, podés comenzar, Daniel, directamente, sin tanto protocolo. Vamos a arrancar entonces. Presentar ahora. Ventana. Compartir. Bueno, estimados alumnos, a los que creo que los saludé o hablamos, buenas tardes. Les voy a comentar una normativa bastante nueva. En realidad se incorporó en 2020, claro, ahí está, 2020 como un reglamento. Y el año pasado se incorporó al Código de Edificación lo sustancial de ese reglamento técnico. El código tiene reglamentos técnicos donde hay gran desarrollo con muchas herramientas y cuestiones para poder trabajar. Y después el código de edificación, que es como un compendio, como para buscar más rápido, pero vos te podés referir a los reglamentos. Bueno, esto está incorporado finalmente al código de edificación, artículo 3.7.4.4.2, tema confort acústico. Siempre me suena, no sé, Francisco, siempre me suena
como a los 60 confort acústico, pero la verdad es que se sigue hablando de confort acústico. Confort acústico para estar dentro de, cumplir con un mínimo de cuestiones para estar acústicamente confortable. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Las normas, en primer lugar, las normas para reducir el ruido en la fuente sonora. La ley 1540, que ustedes me imagino que ya estarán revisando o ya habrán revisado con Nicolás. Normas para el aislamiento del ruido, vamos a hacer un repasito de eso, la IRAN 4044. Y después nos vamos a meter de lleno en esta resolución y las soluciones propuestas para el ruido aéreo y para el ruido de impacto. Vamos a ver cuántos podamos analizar. Yo puedo estar hasta cerquita de las 8. Después, Francisco ya sabe que tengo mi compromiso rotario, si estoy vivo, porque es acá la vuelta, voy a tratar de ir. Y lo importante es que esto es de obligado cumplimiento. Es decir, lo que está dentro del código de edificación es de obligado cumplimiento. Vamos a ir viendo cómo es que hay que hacer las presentaciones para el código. Y ya entiendo que ya se ha comenzado a pedir, ya el año pasado se estuvieron pidiendo presentaciones de este tipo de cosas. En primer lugar, vamos a hablar un poquito en general de la norma esta. ¿Cómo se da, a mi entender, la percepción de esta sensación de confort acústico? En primer lugar, con bajo nivel de ruido de fondo, eso está clarísimo. Aislamiento del exterior acorde al ruido existente. Es decir, quiere decir esto que si yo estoy en una autopista, tengo que tener un aislamiento para el ruido que provenga de una autopista. Ahora, si estoy en una vivienda, como por ejemplo acá en mi calle, que es un pasaje, y la circulación de autos es mínima, entonces es suficiente con un aislamiento menor. Después, pensar en cuál es el aislamiento que debe haber entre locales al ruido aéreo y el ruido de impacto, o definir cuál es el mínimo de aislamiento que debe haber. Reducción de ruido en los sistemas de ventilación y aire acondicionado, que es algo que apenas vemos en la carrera. Yo creo que más adelante tendremos que sentarnos a trabajar en profundizar este tema, porque realmente hay una gran cantidad de trabajo para conseguir cuando se conoce este tipo de cosas, tanto por parte de las empresas de aire acondicionado como por parte de los arquitectos que no quieren tener problemas de ruido en sus edificios. Y por supuesto, y en último lugar, fíjense que lo puse en último lugar, niveles reducidos del tiempo de reverberación. Nosotros podemos plantear tratamiento en el emisor, es decir, que el emisor no haga ruido. Sí. Perdón, se está viendo, por lo menos yo veo, como la primera página más del PowerPoint y no la presentación. Mira, acá me dice dejar de compartir, a ver. Espera, a ver, ¿ahí? No, creo que hay que compartir la presentación, no el PowerPoint. Bueno, espera que voy a buscar de vuelta. Dejar de compartir. Voy a entrar por acá. Voy a abrir la presentación. Está abierta la presentación. Creo que sí, no estaba en pantalla completa, Daniel. Entonces voy a poner pantalla completa. Toda la pantalla. Compartir. Compartir. Y ahora sí. Ahí estamos viendo toda la pantalla. Dame un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno. Entonces, perdonen, decía que la cuestión es, siempre me hace esta trampita este PowerPoint, no sé cuál es el problema.
Tratamiento en el emisor, es decir, la reducción de los niveles de ruido, de la fuente de ruido, que siempre sabemos que es el punto más importante y al que debemos apuntar. Tratamiento en el medio, es decir, la búsqueda del aislamiento acústico a través del medio de propagación. Y de última, cuando no queda otra, el tratamiento en el receptor, que ustedes saben ya, que se refiere a las máquinas y todo eso. Yo creo que seguramente han visto todo esto, pero aquí me resulta importante destacar una cosa, que tiene que ver con la práctica de todos los días. La reglamentación puede permitirnos alcanzar unos ciertos niveles de ruido mínimos que se supone que no son molestos, que no son molestos para las personas, pero resulta que la Constitución de la Nación de 1994 habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado a todos los habitantes y la obligación de preservarlo. Eso está recogido por las constituciones provinciales en general y en las leyes provinciales sobre el ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos dos vías de aplicación de lo que es la cuestión del ruido y en lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas y legales. La primera es la vía administrativa, en donde se trabaja sobre la normativa, se verifica si se cumple o no con la normativa, pero después, imaginemos un caso cualquiera, una persona que tiene un restaurante y genera ruido a un vecino que lo escucha por la pared medianera, la pared divisoria, y entonces lo que hace es aumentar el aislamiento de la pared divisoria para reducir el nivel de ruido. Eventualmente, si es la música lo que molesta, puede bajar la música. Se hacen mediciones con la norma que corresponda. En la ciudad de Buenos Aires será la 1540 y su decreto reglamentario, o la norma IRAN 4062 en la provincia de Buenos Aires, y si se cumple eso, la vía administrativa está terminada. Pero ¿qué pasa? Como parece esto de la Constitución que da derecho a un ambiente sano, las personas pueden seguir por la vía legal reclamando. Y ese es un tema complicado, porque la verdad es que aunque en mi experiencia, no sé, en la de ustedes, Nicolás y Joaquín, que trabajan sobre ese tema también, en mi experiencia, cuando se habilita esta vía y se llega a la justicia, siempre es a favor del que recibe el ruido y en contra del que lo genera. Y se han dado circunstancias de resoluciones muy graves de gente que se ha tenido que ir o cerrar sus negocios, porque a pesar de cumplir la normativa, las personas se sentían molestas por el ruido. Bueno, esto es algo que pasa, esto es algo en lo que tenemos que pensar todo el tiempo, porque si yo proyecto una instalación o un aislamiento para reducir la cantidad de decibeles exactamente que me permite estar en el área del recinto receptor dentro de un valor razonable de ruido o dentro de la normativa, es probable que si la persona que recibe eso, normalmente son gente que está sensibilizada al problema del ruido, y lo que hace es reclamar por la vía legal. Y cuando te reclaman por la vía legal, las soluciones son muy complejas, chicos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, entonces decíamos, la ley de aplicación para este tema es la 1540, el decreto reglamentario 740, que eso genera un registro de actividades contaminantes en donde ingresa una serie de locales que se supone que generan ruido. Esta normativa originalmente era aplicable a sujetos pasibles de control, es decir, personas o emprendimientos que tuvieran habilitación. Hoy por hoy se aplica por todos lados. No aplica a la vivienda, no aplica a la vivienda como emisor de ruido, pero aplica a la vivienda como receptor
y eventualmente también como emisor. Si una vivienda, por ejemplo, tiene un grupo de electrógeno que está funcionando todo el día y genera ruido para sus vecinos, se aplica la ley 1540, aunque no tenga, aunque no sea sujeto de verdad de aplicación. La ley obliga al gobierno de Buenos Aires a la realización de un mapa de ruido. Bueno, y esto, ¿ya lo explicaron, Nicolás, esta tabla? Sí, ya vimos la ley 1540, Bueno, Daniel. entonces esto ya lo conocen, vamos a avanzar un poquito sobre esto. Fundamentalmente lo que nos habla es del ruido en el ambiente interior. Y el ruido en el ambiente interior es lo que de lo que nos está hablando esta tabla. También saben, recuerden que hay un ruido al ambiente exterior. Es otra tabla que es lo que se permite al emisor como emisión de ruido al ambiente exterior. Bueno, tenemos la norma IRAN 4044 cuando hablamos de la cuestión del aislamiento del ruido. ¿La vieron ya, Nicolás, la norma? La 4044 no la vemos en la materia. ¿No la ven en la materia? Bueno, entonces vamos a profundizar un poquito. Perdón, en Acústica 2 yo la nombro, no sé si se acordarán, pero yo la comento en Acústica 2, en aislamiento sí, pero... Bueno, yo también la comento en Acústica 2. Les queda viejo ya el tema. Sí. Un pantallazo más rápido. Entonces, El encargado de esa norma sos vos, Daniel. Así bueno. que entra dentro de lo que es el código de edificación de la CABA. Entonces, fíjense que, bueno, ya saben qué es IRAM, ya saben qué hace, y muchas normas IRAM fueron incorporadas a la normativa. Por ejemplo, la IRAM 4062 está incorporada como una normativa para evaluación de ruido molesto al vecindario en la provincia de Buenos Aires por la Secretaría de Medio Ambiente. Y esa es la herramienta que se usa para hacer eso. Esta que fija unas condiciones mínimas de protección acústica, aislamiento acústico, de cerramientos o particiones verticales, horizontales, aberturas, y sonidos transmitidos por vía sólida cuando hablamos de ruido de impacto. Esta norma establece 2 escalas de protección. La primera escala, que es la más, digamos, la que se resuelve con menos inversión, es la que dice la norma para preservar la salud. En cambio, la escala 2 dice que el nivel de aislamiento permite un nivel adecuado para actividad intelectual. Es decir, que hay una clara diferenciación entre esas dos escalas. La vamos a ver un poquito después. Algo vimos también en ruido con Joaquín. Perdón, en acústica 2. La norma se aplica a cerramientos exteriores, interiores de edificios habitables para viviendas, unifamiliares, hoteles, áreas de salud, educación, locales públicos no industriales. No se aplica a construcciones dedicadas al esparcimiento, espectáculos, cultos, salón de fiesta. Esta norma, la versión de 2015, incluye algo que sí estudiaron ustedes ahora, que es los perfiles NC y RC, con un anexo de cuál es la recomendación para todos los lugares, para todos los tipos de locales, qué perfil NC y RC corresponde. Ustedes seguramente habrán visto la norma que es la que, de donde sale esa tabla, no me acuerdo ahora el número, pero en IRAN 4044 la tabla esta del anexo aparece tal cual como está en la norma. 4070, exactamente, perdón. Bueno, siempre Joaquín me corrige algo acá que creo que está mal y me parece que nunca lo corregía. A ver, parece que sí. Bueno, en la norma se define el R' como el índice de reducción sonora y se define el de 2 metros, que es una diferencia de nivel global estandarizada, definida como la diferencia entre el ruido a 2 metros de una fachada
y el ruido promedio en el interior del local. Básicamente de esto se trata. Ustedes pueden ver la norma y profundizar en la evaluación y en los valores y en los parámetros que intervienen en la norma. Pero me interesaba destacar esto. La norma IRAN 4044 habla de 2 escalas, como dijimos, la primera para preservar la salud, la segunda para trabajo intelectual, y en esa norma hablamos de R'(W). ¿Qué era R'(W)? ¿Quién me lo recuerda, por favor? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Qué sí. papelón si no saben eso. ¿Alguno que me cuente que era R'(W)? Bueno, parece que no. Tenés que volver sobre el Voy a tema. activar la cámara para que se me vea. No pasaron por acústica 2 estos chicos. Índice de retención sonora ponderada. Es ponderada y además medido in situ. El prima quiere decir que ese aislamiento está medido in situ. Y acá tienen en general, fíjense que tenemos para viviendas 50 dB, cuando aparecen cosas raras en la vivienda, como salas de ascensores o locales ruidosos, nos vamos a 54 en la primera escala, y en general sube 6 dB para la segunda. En general sube 6 dB. 6 dB arriba, es decir, que es importante la reducción que se hace de la escala apta para trabajo intelectual. Eso en cuanto a viviendas. En cuanto a fachadas, la norma 4044 establece que para cerramiento opaco, el de 2 metros debería ser de 53, y en la escala 2, otra vez 6 dB arriba, el aislamiento de la fachada 59. Y cuando tenemos un cerramiento vidriado de hasta el 20% del cerramiento opaco, hablamos de 36 y 42 dB. Esto es un tema bastante difuso, se presenta en la norma, y esto hemos tratado de cambiarlo y vamos a ver una aplicación más clara del aislamiento de fachadas, porque ahí es donde están los mangos, chicos. Es decir, uno de los problemas más graves en la construcción es el aislamiento de la fachada vidriada o fachada con grandes superficies vidriadas, y ahí es donde está el problema de la inversión y cuánto requiere para que el aislamiento sea razonable. Bueno, después tenemos esto mismo en educación, en hotelería, entre aulas y circulaciones, 47, otra vez los 6 dB arriba, y entre aulas y salas ruidosas, 57. Bueno. Perdón, profe. Sí. ¿Estos valores son el mínimo de aislamiento que debería haber en esas situaciones? Sí, señor. O sea que si yo pongo un cerramiento vidriado, ¿puedo tener menos aislamiento que si es un cerramiento opaco, por ejemplo? Seguramente, si es hasta el 20% de la superficie. Ok. Por eso te digo que hemos cambiado eso, porque eso es medio traído en los pelos. ¿Qué pasa? Ahí hay mucha plata de por medio. Entonces, vamos a ver cómo se resolvió en la nueva normativa. En hotelería, entre habitaciones de huéspedes, 47, 53, y después pasamos al nivel de ruido de impacto, que recuerden que el ruido de impacto es el nivel medido en el recinto receptor, con lo cual cuanto más bajo es el número, mejor es el aislamiento. Y otra vez acá tenemos 2 escalas que puse acá para vivienda. Hay algunos otros usos previstos en la norma, la pueden mirar. El L'N(W) entre unidades funcionales de un mismo edificio, es decir, entre tu departamento y el de arriba, son 56, y la escala 2 son 50 dB, que es 6 dB abajo. La verdad que esto tampoco es un gran aislamiento de ruido de impacto. En Chile, para esto mismo, ya están pidiendo 45, y en Europa ya van por los 40. Es decir, que el ruido de impacto
se está pidiendo mucho menos ruido que el que está apareciendo en esta norma. 50, en nuestro tipo de construcción, un L'N de 50 no es difícil de alcanzar. No es difícil de alcanzar. Por ahí es difícil uno de 45, 40, no, 45 tampoco, 42. Vamos a ver ahora algunos casos. Bueno, vamos a entender entonces ahora qué pasó con la resolución por la que se incorporó una parte de todo esto, se modificó al Código de la Edificación. Y eso en el Código de Edificación está incorporado en el artículo 3.7.1.6, pero la parte general, las definiciones. Y después, en donde les marqué adelante, está puesto todo lo que es necesario en la reglamentación. En la reglamentación se detallan todos estos parámetros que tenemos acá, que son parámetros tales como valores mínimos de aislamiento acústico, ruido y de impacto, aislamiento acústico de fachadas, de acuerdo al nivel de ruido sobre el frente de la parcela y contrafrente de la parcela, valores máximos de ruido de inmisión, límites máximos permisibles de emisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior, el cálculo de aislamiento acústico de fachadas de acuerdo al nivel de ruido sobre el frente de la parcela, recomendaciones constructivas, evidencia para la verificación que se remite a un plano que se debe presentar en donde figuren todos los tipos de tabique y el aislamiento esperado. Esto es de lo que se trata esta resolución SR REGIC 20 del Código de Edificación, que, como dijimos antes, ahora es parte también del Código de Edificación. Y se toman solamente algunos valores. Daniel, Señor, una consulta. más fuerte. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Ese código de edificación, entiendo que tuvo unas actualizaciones. ¿Esta es la última actualización? Esta se incorporó en la última actualización de los reglamentos técnicos. El Código de Edificación siempre está teniendo actualizaciones y les voy a decir lamentablemente por qué. Porque cada vez que un amigo quiere hacer algo en algún lugar que no se puede, amigo del gobierno, van y modifican el Código de Edificación. Generalmente sucede a fin de año, se junta la legislatura entre gallo y medianoche y cambian 27 puntos del Código de Edificación para permitir todas las cosas que los amigos quieren hacer. No exagero cuando digo esto, ni tiene que ver con política, se ha hecho en todos los gobiernos que yo tenga memoria en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, las modificaciones del Código de Edificación son todos los días. Es más, si entras al boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires, vas a ver cientos de modificaciones al Código de Edificación, algunas incomprensibles y que obedecen a exigencias de alguno, otras razonables porque cambian procesos o cosas que son complejas o que han evolucionado, pero en general se trata de las modificaciones. Se modifica la altura permitida en el perímetro de la manzana tal, distrito tal, y eso es para que construyan más y hagan más negocio. A ver, chicos, lamentablemente es así. Nos guste o no nos guste, y no tiene que ver con este gobierno, lo han hecho todo, ya les dije. ¿Respondí a la pregunta? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, lo primero que tiene es unos valores mínimos de aislamiento acústico interno que se pide. Muros divisorios entre distintos propietarios, R'W 50 dB. Hay una excepción que dice que en caso de construirse un muro divisorio, ¿cuál es el muro divisorio? El que va al borde del lote. Y es
y lo construyo de mi lado de la línea divisoria, es decir, no lo construyo del lado del vecino. Ese muro se llama privativo. Y en caso de construirse sin que exista otro muro correspondiente al lindero, deberá cumplir el aislamiento correspondiente a la fachada del edificio indicado en la tabla 2. ¿Por qué? A ver, esto también tiene una explicación lógica a partir de la cuestión económica. ¿Qué hacen los constructores? Levantan un edificio. En el muro divisorio, que es el que está sobre la línea divisoria de los predios, en lugar de construir un muro que cumpla con este criterio o con alguno, construyen un muro que, fíjense, es el único valor en dB que había en el código antiguo antes de que llegara esta normativa. El único valor en dB, si ustedes ponían dB en el código pasado, lo único que había en dB era este valor que decía que si ese muro era privativo, se podía construir o debería tener un aislamiento mínimo al ruido aéreo de 42 dB. Pero claro, esos 42 dB, si yo tengo enfrente una avenida de tránsito más o menos fuerte, 42 dB, no vamos a ningún lado. Y en realidad de lo que estamos hablando es que ese muro queda expuesto al exterior del edificio. Por lo tanto, es una fachada del edificio, una fachada ciega, pero una fachada del fin. Y por lo tanto, ese muro ahora, a partir de esta reglamentación, debe seguir la indicación del aislamiento que se necesite para la fachada. Los muros internos de cada propiedad se requiere un R'W de 38 dB. Y en realidad, si vamos a la norma 4044 y vemos el requerimiento entre unidades de una misma vivienda sin puertas de la partición 42 y con puertas 35, lo que se hizo acá fue tomar un valor intermedio, no discriminar, tiene puerta, no tiene puerta, tomar un valor intermedio. En el caso de que sea ciego, 38 dB, en el caso de que tenga puerta, también 38 dB. ¿Y por qué? Porque lo peor siempre son las puertas. Y porque además, estos muros divisorios entre propiedades, si se construyen en obra húmeda, que todos ustedes, después de haber cursado acústica 2 con Joaquín y conmigo, saben que se trata de obra con mampuestos, eso se construye con ladrillo hueco de 8 centímetros. Y Dios va a hacerle cambiar a los constructores que hagan eso. Entonces, vamos a empezar poniéndole una restricción. Comprar una puerta que merezca la pena, porque las puertas estaban teniendo un aislamiento, o están teniendo un aislamiento, las puertas más baratas, entre 20 y 22 R'W, que es una porquería absurda. Entonces estamos diciéndole, no, poner una puerta que te permita que el conjunto tenga un valor R' de B38. Y después vamos a ir, porque esta reglamentación, la idea es ir aumentando, mejorándola con el paso del tiempo en las siguientes lecturas, aumentar el aislamiento interior para que se pueda usar un ladrillo en lugar de 8 de 12 centímetros, que ya nos ofrece un aislamiento mucho más interesante. Un ladrillo de 12 centímetros está en torno, con 2 reboques, está en torno a una R'W 42, 44, bastante más interesante. Pero fíjense, chicos, perdón, porque esto es tan importante a la hora de la obra y el asesoramiento que ustedes pueden brindar a alguien que está en la construyendo. El gobierno de la ciudad, el código, tiene dimensiones exactísimas, mínimas, para los dormitorios, por ejemplo, y se deben cumplir. Yo si tengo un dormitorio, creo que el lado mínimo de los dormitorios me parece que es 230, no me acuerdo ahora. Pero si en lugar de 230 tengo 228, cuando viene la final de obra, primero me multan y después me hacen sacar el muro. Entonces es una situación muy grave. Y
mis colegas proyectan todo de tal manera que si pusieron un muro de 8 es imposible poner un muro de 12 porque no entra adentro de la medida del edificio. Ahora estoy lidiando yo con una cosa de esas. Entonces, hay que tomar este tema con la gravedad y amplitud que merece. Bueno, muro divisorio con locales ruidosos 55 y divisorias horizontales, es decir, ruido de impacto, aislamiento al ruido de impacto, al ruido aéreo 50, igual que las particiones de la vivienda, y al ruido de impacto 55. Bueno, es un poquito menos que la primera escala que nos daba 56. Ahora, acá sí la cosa cambia, porque este es una versión del mapa de ruido de la Ciudad de Buenos Aires que está en la página del mapa de ruido, está en el mapa de Buenos Aires. Cuando ustedes entran a ambiente o medio ambiente y buscan allí mapas de ruido, tienen el mapa de ruido diurno y nocturno, y cada calle tiene marcado su nivel de ruido con la escala ISO correspondiente, ¿sí? ¿Cómo es que ahora se modifica esta situación para las fachadas? Ok, se modifica en este sentido. Durante el día, que es cuando hay más ruido, y por eso se tomó el día, el de 2 metros va a depender del valor de ruido que haya en el mapa de ruido. Si es menor que 60, va a tener en el frente de la parcela o contrafrente, que involucra sus laterales también, 35 y 32. Si es de 65, va a tener en el frente 40 y en el contrafrente 35. Si es hasta 70, va a tener en el frente 42 y en el contrafrente 38. Y si es mayor de 70, va a tener en el frente 44 y en el contrafrente 40. Y acá no se está diciendo de qué es la fachada. Es decir, el aislamiento de la fachada es este. Vos ponés lo que quieras, pero dame el aislamiento que te estoy pidiendo. Es obvio que hay atenuación hacia los laterales y hacia el fondo, por lo cual bajamos estos valores en función de unas cuentas y análisis que hicimos para ver que fuera razonable lo que estábamos haciendo. A veces lo que pasa es que esto sirve para el lateral y para el contrafrente. Para el contrafrente, si atrás no tenés una calle ruidosa, podría ser el valor algo mejor, pero para los laterales no. Entonces, el aislamiento de la fachada queda determinado por el nivel de ruido según el mapa de ruido, en la calle donde estoy. Ahora, como ustedes todos creo que hicieron acústica 2, conseguir, o están haciendo, o ya hicieron conmigo el módulo, conseguir un aislamiento de una fachada completa de vidrio de 2 metros, 44 dB, chicos, se las trae. Se las trae. Es difícil y es muy caro. Pero ¿qué vas a hacer? En un edificio de vivienda, recuerden que esto es aplicable a viviendas. En un edificio de viviendas, vos vas a poner un aislamiento donde en una calle donde hay más que 70 pueden ser 75, 80, ¿vas a poner un aislamiento menor a eso que no te deje trabajar, que no te deje hacer nada? No es posible. No es posible. Entonces, esta norma, esta parte de esta norma, creemos que es muy importante. Y como es tan importante, bueno, ¿qué sumamos a la norma esta? Sumamos el mismo cuadro que habían visto ustedes en la ley de ruido, el mismo cuadro. Es decir, que los valores de ruido de emisión por ruido generados en el propio edificio no pueden superar estos valores. Es decir, que se tomó la misma tabla que se tomó la ley 1540 porque yo tengo un generador de ruido en mi edificio, por ejemplo. Ahora está de moda, saben, que
que haya condensadoras, por ejemplo, aire acondicionado centrales para 3, 4 unidades, todas las unidades de un piso, y esas unidades alimentan 3 o 4 unidades de un piso, y resulta que esa unidad produce un ruido propio dentro del edificio, lo he visto. Y ese ruido que produce yo también lo tengo que tener en cuenta. No puedo sobrepasarme de lo que dice este cuadro. Es que es el mismo que está en la tabla del otro lado, pero ahora aplicado a vivienda. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo de la fachada cuando el cálculo del aislamiento de la fachada, cuando el aislamiento es compuesto? Bueno, hacemos un cálculo de aislamiento mixto. Yo voy con esta ecuación a mis colegas, está en el reglamento, pero voy con esta cuentita a mis colegas, me la tiran por la cabeza, me matan, me crucifican. Entonces terminamos analizando el aislamiento de acuerdo a la norma ISO correspondiente y calculamos una tabla que simplifica la cuestión de la elección del cerramiento mixto para mis colegas. Ustedes fíjense que en la parte superior de la tabla dice cerramiento homogéneo opaco, cerramiento homogéneo opaco 100%. Y acá está la ecuación con que calculamos esto, ¿sí? El aislamiento exigido 35, bueno, el aislamiento que te da acá, para el aislamiento de un solo material, 38. Para el de 40, 43. El de 42, 44. El de 44, 48. Esto es el RCTR o RCTR, la idea, que debe tener el material que estás usando, perdón. El material que estás usando. Para cuando el aislamiento es de un solo material opaco. Ahora, cuando la cosa es diferente, bueno, los valores del ruido, del aislamiento exigido que salen de esta tabla, el aislamiento exigido que sale de esta tabla, 35, 40, 42, 44, el aislamiento exigido que sale de esa tabla, 35, 40, 42, 44, bueno, asignamos cuánto es el aislamiento, cuánto es el porcentaje, perdón, el porcentaje de apertura de vidrio que tiene y cuál es el aislamiento de la parte opaca. Entonces, con estos dos parámetros, este y este, voy determinando qué es, por ejemplo, tengo el aislamiento de la parte opaca 40 RW y tengo 30% de los vidrios, bueno, el aislamiento de los vidrios tiene que ser de 37. Y así sucesivamente hasta que cuando estoy hablando del 100% en un lugar en donde tengo un nivel de ruido de 44, estoy hablando de una exigencia cuando es el 100% de un aislamiento de los cristales de 48 de 2 metros. RCTR. Esto es muy complicado de conseguir para una vivienda, muy costoso. Sin embargo, fíjense, estuve trabajando hace poco en una torre enorme en Puerto Madero, algo así como 38 pisos. Y esto se cumplió. Se decidió cumplirlo, porque está en un lugar ruidoso en Puerto Madero, frente a otro edificio que tiene todos los equipos de aire, y se decidió cumplirlo en casi todo el edificio, costosísimo, y unos vidrios, pero que ni quieran saber lo que son. Lo normal que se puede conseguir con unos valores razonables está entre 42 y 44. 42 y 44 se puede llegar a conseguir con bastante soltura. Cuando nos vamos a 46, 48, ya la cosa se complica y es muy costosa. Bien. Ahora vamos a hablar directamente de soluciones. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Porque acá termina la Sí, exposición Daniel, de lo que consulta, ¿cómo lograron en ese edificio alcanzar 48 decibeles de aislamiento? ¿Un Mirá, doble de DBH, algo así? no, se usó una cámara de aire de fuerte espesor. Ajá. Se usó una cámara de aire, un DBH con una cámara de aire de 25 milímetros. Mirá vos. Y ¿Hay con fabricantes que hagan eso? ¿O lo diseñaron exclusivamente para eso con perfiles separados? hubo que comprar perfiles, es Especiales. con PVC, Ujú. perfiles especiales que se trajeron. No sé cómo les estará yendo ahora porque están en obra. Y para Claro. cambiar un perfil de ellos, el que vienen de afuera se deben estar volviendo locos, pobre tipo. Pero bueno. Pero sí, con perfil, con carpintería de PVC y con fuerte espesor del vidriado hermético, 25 milímetros de cámara de aire. Perdón, Daniel, un comentario. Lo están promocionando ese edificio ya. ¿Cómo se llama? No, no, yo lo leí, lo dejé pasar. La verdad que no, lo busco porque yo lo leí. Y lo Sí, leí, y puede lo ser leí que se promocione, esta semana, este fin de porque semana. nos hicieron trabajar mucho, nos pidieron mucho trabajo con esa parte del tema. Y ahora estamos con otro edificio ahí mismo, que también están pidiendo lo mismo. Es decir, ahí empieza a haber una conciencia de esto, porque la gente está tan loca aparte, que no se banca el ruido. La gente está tan en una situación de tal inestabilidad emocional que no se banca el ruido, chicos. Entonces, ahí estamos nosotros. Me quedó decir cómo se verifica esto, es decir, cómo verifica esto el gobierno de la ciudad. Bueno, el gobierno de la ciudad lo verifica de dos formas. En primer lugar, la persona que hace el proyecto tiene que entregar un plano completo de todo el edificio, indicando el aislamiento previsto acorde al cumplimiento de esta normativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede haber inspecciones que salen del área de control de la APRA, que son pedidas especialmente, aunque yo no vi ninguna todavía. El código prevé eso, pero yo no vi ninguna todavía. Y que haga una medición. O se la pueden pedir a un ente de estos que verifican, qué sé yo, bueno, hay varias empresas. Me acuerdo ahora de una, Bobis, por ejemplo, que tiene acá, o tenía hasta hace poco gente acá, para verificar diferentes cuestiones. ¿Alguna pregunta? Ese trabajo es nuestro, ¿eh? Ese trabajo es para los egresados de la carrera de Ingeniería de Sonido. Trabajando en codo a codo con la gente de los estudios de arquitectura. Donde hay que ir a ofrecerse porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Yo no lo quiero hacer solo. Pueden compartir conmigo. Con Joaquín y con Nicolás también. Hay mucho de verdad, hay mucho trabajo. Y va a haber más. Esta norma cuando se tome conciencia ahora, se larga con edificios muy grandes, pero se va a empezar a aplicar también a las refacciones. Hay un plan que yo no lo tengo acá a mano, en donde dice cómo se va a ir aplicando esto. Ya pasó la etapa de los grandes edificios, ya se aplica a los grandes edificios y a los edificios de hasta 1000 metros, y ahora queda que se aplique sobre el tema de viviendas tipo PH o multifamiliares pequeñas, hasta cierta cantidad de metros, no me acuerdo cuánto, y refacciones. Pero hay trabajo para hacer. Bueno, vamos a ver alternativas. Estas son algunos esquemas que figuran en la reglamentación y que son, muchas de ellas son resultado de mediciones que hicimos nosotros. En otros casos recurrimos a ensayos de colegas, pero en general son cosas que hemos verificado
con mi estudio. Y ahí tenemos, por ejemplo, este caso que ofrece un R' W de 48 dB. Entonces, la primera pregunta que hago, ¿este serviría para división de propiedades? Hola. No serviría. No me acuerdo, No no serviría. me acuerdo bien. A ver, No me acuerdo bien cuáles eran los valores. 50 dB, entonces este no alcanzaría. Pero fíjense que ahí tenemos lo que se usa normalmente para división de propiedades, que es un ladrillo hueco del 12. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se usa para división de propiedades. Ladrillo hueco del 12 y nada de eso que tiene ahí. Ahí tiene un montón de cosas agregadas. ¿Qué tiene agregado? Bueno, empecemos desde acá. Un revoque exterior, perdón, vamos a ir de acá para adentro. Una placa de roca de yeso, una barrera de vapor. Ah, no, es acá. A ver, un cachitito, discúlpeme. No estoy entendiendo. Ah, este sí. Una placa de roca de yeso, este es el interior. Una barrera de vapor, una lana de vidrio, que en este caso es de 3 centímetros, una separación para ruptura del puente térmico, que a nosotros nos beneficia. Claro, estas cámaras de aire normalmente se hacen de 50 milímetros. Entonces, si yo uso una lana de 35 milímetros, que acá la ponen como 38, eso nos lo cambiaron, nosotros pusimos 35, queda una camarita de 15 milímetros que para la ruptura del puente térmico es muy buena, es decir, para la transmisión del calor o el frío. Después tenemos el ladrillo hueco de 12 centímetros, un revoque hidrófugo y el revoque exterior. Todo esto da una R'W de 48 dB, tiene un coeficiente de transmitancia térmica de 0,68 y una resistencia al fuego de 2 horas, lo cual está bastante bueno. Esta, en cambio, alcanzaría para una división de propiedades, pero estamos en un RW, porque estamos en un R'W 51 dB. Claro, esto del laboratorio podría dar 4 o 5 dB por arriba, pero yo la verdad les digo es que nunca yo pude medir más que esto con este tipo de pared. ¿Por qué? Porque hay muchos errores en obra, muchos errores en obra, que hacen mermar fuertemente el aislamiento acústico. Esos errores casi siempre producen pérdidas por difracción. Y esas pérdidas por difracción no hay forma de resolverlas. Es decir, hay que hacer la pared tomando bien las juntas, revocando bien los ladrillos, sellando bien todas las uniones. Bueno, ¿y esta qué tiene? Bueno, tiene una placa de yeso, una barrera de vapor, una lana de vidrio igual de 380, el mismo concepto de ruptura de puente térmico, el ladrillo hueco de 18, un revoque hidrófugo y un revoque exterior, que es, a lo mejor, no sé si saben todos qué es revoque hidrófugo. El revoque hidrófugo es un revoque en donde mediante el agregado de un químico, que es silicato de calcio, se anula la capilaridad del material. Mortero hidrófugo o revoque hidrófugo es un mortero de concreto, una parte de cemento, 3 partes de arena y agua, al que se le agrega silicato de calcio. Fíjense, ¿saben qué es silicato de calcio? ¿Cómo se escribe? SICA. Y SICA nació fabricando eso. SICA nació fabricando silicato de calcio. Eso es la famosa cerecita. Eso lo que hace es cortar la capilaridad de los poros del mortero hidrófugo y entonces el agua no pasa.
Y después un revoque exterior donde sí puede pasar el agua, pero el revoque exterior es para terminación. El revoque hidrófugo es un revoque que hay que aplicarlo o por proyección o con una cuchara y no queda una terminación muy fina. No conviene además que sea rugoso, tiene que ser una cosa totalmente lisa y se alisa normalmente a mano o cuando se hace por proyección con una regla, pasándolo así por encima para que quede bien lisito y no tenga puntos en donde el agua se pueda quedar. Ese es como si fuera un espejo, como debería quedar, y de hecho cuando está bien hecho parece un espejo. Oscuro, porque es verde oscuro, es cemento, concreto. Y después tenemos el revoque común, que es el revoque de terminación. Fíjense que acá también tenemos esta ruptura de puente térmico que nos beneficia algo, a nosotros también. Esto nos da una R'W51. En realidad, lo que pasa es que, me dicen, ¿y por qué tampoco? Y porque en realidad lo que estoy agregando es un ojo más a este ladrillo que el que vi antes. ¿Y cuánto más va? Si lo demás es lo mismo. ¿Cuánto agrega más ese ojo, esa masa que sumo? Poco, muy poco. Y 180 minutos de resistencia al fuego, porque claro, este sí tiene más resistencia al fuego. 0,66 de transmitancia térmica, cuando antes teníamos 0,68. Este otro caso, lo que estamos viendo es que la lana de vidrio tiene 5 centímetros y la cámara de aire tiene 6 en total, es decir, que hay 1 centímetro de aire, pero la lana de vidrio tiene 5 centímetros en lugar de 3,5, con lo cual baja mucho la transmitancia térmica, aumenta el aislamiento al ruido aéreo, a carretines, casi se llega a la división a la posibilidad de división entre propiedades. Podría llegar, sí, perfectamente, puedo agregarle del lado interior una capa más en lugar de revoque, colocar una capa de roca de yeso montada sobre, es decir, hago revoque, mejor dicho, hablo del lado interior, ¿no? Pongo el revoque hidrófugo, pongo la placa de roca de yeso y le puedo sumar una placa de yeso. O del lado exterior, que es en lo que estaba pensando, normalmente ahora si piensan en las construcciones en obra seca, lo que podría yo hacer es sobre ese revoque colocar una omega de Durlock. Una omega es un perfil que tiene un espesor de 1,5 centímetros y sobre ese perfil de 1,5 centímetros pongo una placa de cemento exterior. Son placas cementicias que están de súper moda, chicos. Todos los colegas están con las placas esas cementicias, se sellan en los encuentros y queda una terminación muy agradable y además me benefició porque la placa esa de yeso de cemento tiene una masa de como 19 kilos por metro cuadrado contra los 8, 9 o 10 que tiene la placa de yeso. Este tiene un aislamiento que casi llega a la partición y 120 minutos de resistencia al fuego. Esta situación es la misma y acá nos elevamos, estamos cambiando los 3,5 centímetros de lana de vidrio por 5 centímetros de lana de vidrio. Y fíjense que acá esta condición estamos con 53 R'W, lo cual es bastante bueno. Y si lo quiero aumentar, sí, lo puedo aumentar perfectamente. Estos son muros exteriores. Este otro, el planteo es exactamente el mismo, pero en lugar de lana de vidrio reemplazamos por poliestireno expandido. ¿Qué es el poliestireno expandido? Perdón, profe. Sí. Antes de pasar al poliestireno, en el caso, recién hiciste la comparación. Acá, por ejemplo, ladrillo 18, 53 dB con 5 centímetros de lana de vidrio versus 51 con 3,8 centímetros. Sí. ¿Hay alguna idea o un valor o cuánto puede llegar a ser el mismo espacio de cámara de aire? O sea, entre la placa de yeso y el ladrillo, pero con la lana de vidrio de 3,8.
No, No sé si se entendió la pregunta. no, sí, te entendí, pero no tengo hecha esa evaluación. O sea, Las porque cámaras de aire normalmente las hacemos de 5 centímetros. claro, o sea, la Esta es una diferencia, situación particular. claro, veo la diferencia de 2 dB, pero no sé si es porque es más espesor o más lana de vidrio o No, el ambos. espesor de 1 centímetro de una cámara de aire mucho no te va a modificar. Si fuera de 3 a 4, o perdón, de 4 a 5, sí te modificaría. Pero de 5 a 6 no te lo va a modificar. ¿Y el Y espesor, y la el densidad de la espesor, lana de vidrio? en este caso solo se evaluó una densidad. Vos la podés aumentar la densidad. La que está evaluada acá es densidad de 20 kilos por metro cúbico, que es una Custiver R. Es decir, es el que viene en rollo. Sí, la más liviana sería. Es la más liviana, es la más barata. Sí, podés subir 3 dB si usás una Custiver de panel de 50 kilos, por ejemplo. Con el de 50 kilos podés subir tranquilo 3 dB. Y si usás un poquito menos, el de 35 kilos, casi llegás a los 3 dB de mejora. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bueno, acá, ¿pero qué pasa con este poliestireno expandido? Este poliestireno expandido, en realidad, para lo que está pesando, es para el aislamiento térmico, porque al efecto del aislamiento acústico, chicos, del tergopor, nada, no existe. Entonces, este tergopor, hay otras especies de poliestireno expandido, elastificado, por ejemplo, que nos pueden servir para el aislamiento del ruido de impacto. Pero este tergopor así nomás puesto no modifica la cuestión acústica, entonces acá el aislamiento baja con relación a las que tenía revestimiento de lana de vidrio. Estos son los mismos 3 planteos, exactamente los mismos 3 planteos que teníamos antes. Con poliestireno expandido de 3 centímetros, si no hay demasiada diferencia. Acá entramos en otra variante. Y fíjense que, perdón, Rufa, ya que te interesó eso del edificio, en este edificio pusimos estas divisiones entre propiedades, más una placa de yeso de cada lado. Y esto es ladrillo hueco estructural. Es decir, que es un ladrillo hueco ese que yo se lo mostré muchas veces en clase, que tiene huecos desde arriba, tiene una estructura, una masa mucho mayor, pesa mucho más, y se consigue un aislamiento R'W50 si se hacen las cosas bien. Tiene una placa de yeso del lado interior, un ladrillo hueco estructural, un revoque hidrófugo, un revoque grueso, y esto es poliestireno expandido para el aislamiento térmico exterior. Igual aún así la transmitancia térmica es elevada, 0,81, pero tenemos una R' que es de 50. En la propuesta de este edificio interior es el muro igual, con 18 centímetros de espesor, una placa de yeso de un lado y del otro lado otra placa de yeso, en los dos casos sobre 1 pulgada de lana de vidrio, lo cual hace un aislamiento muy superior a ese que está previsto. Bueno, acá tenemos el caso de una obra húmeda. Hay 2 paredes, una de 8 y una de 12. Y en el medio tenemos un lana de vidrio de 3,8 centímetros. Y claro, son estas masas, esto se consigue un aislamiento interesante, R'W55 dB, y se usa mucho esto para muros de fachada. Se usa mucho para muros de fachada. Lo que pasa es que todo esto pierde sentido
al momento que se pone una ventana con un vidrio laminado de 4x4 y se acabó. Porque yo te pongo en un muro que tiene 3 metros de altura por 5 metros de largo, las ventanas del tamaño que ponemos ahora, que son 3 metros de ancho por 2 metros y pico de altura, y si yo pongo una ventana de esa de 4 milímetros, ¿para qué hice todo esto? Es decir, que hay que tener una cierta coherencia. Eso no depende del asesor acústico, depende del colega arquitecto que tiene que entender que si hace o pretende un aislamiento térmico y acústico como el que se consigue con esta pared, que es muy elevado, 0,60 de transmitancia, 55 R'W de aislamiento acústico, tiene que poner unas aberturas que justifiquen hacer esto y que aíslen algo parecido a esto. Normalmente, si se hacen las cosas bien, todas estas viviendas donde se usa esto, que normalmente son viviendas unifamiliares o multifamiliares más o menos pequeñas, lo que se usa es abertura de PVC con cristales de fuerte espesor, no de 25, pero sí de 19. ¿Por qué 19? Y porque si no pongo un vidrio muy, muy grueso, casi me puedo arreglar con un perfil de PVC más o menos normalito. El problema es cuando tengo vidrios muy gruesos, necesito vidrios muy gruesos y cámaras de aire muy fuertes, ya me tengo que ir a perfiles de PVC que son muy costosos también. Bueno, en este caso tenemos lo mismo. El revoque interior, un ladrillo de 8, una barrera de vapor, la que está en rojo, la lana de vidrio de 3,5, el ladrillo hueco de 12, el revoque hidrófugo y el revoque exterior. Este es un muro de 30 hueco y tiene un aislamiento interesante, R'W 55 dB. En este caso, lo que estamos haciendo es achicando la cámara de aire y poniendo poliestireno expandido. Y sí, le saco un montón de aislamiento. Poliestireno expandido está bien desde el punto de vista térmico. Aún así, fíjense el peso que tiene. Con la cámara de 2 centímetros de aire menos, el coeficiente de transmitancia térmica me aumenta un montón. Y el aislamiento acústico termina en 52, 3 dB menos. Y sí, es lo que corresponde más o menos a la lana de vidrio. Esta es una configuración bastante común en donde tengo una placa de roca de yeso, una barrera de vapor, una lana de vidrio de 3,5 centímetros, una separación para ruptura de puente térmico y una pared de ladrillo común. Este ladrillo común que nos legaron los babilonios allá muchos miles de años antes de Cristo, que tiene aproximadamente en nuestro medio 12,5 centímetros, un revoque hidrófugo de 1 centímetro y el revoque exterior. Y así estoy consiguiendo una R'W51 y una transmitancia térmica mala de 0,80, un montón. Y 183 horas de resistencia al fuego, lo cual no está mal. Pero claro, ¿cuál es el problema acá? Y que tengo muy poca masa y poco espesor. Esto en este caso, lo que se consigue, lo que se está modificando de este a este, es que en lugar de usar una lana de vidrio delgada, uso una lana de vidrio más gorda. Mantengo la ruptura de puente térmico ese centímetro y dejo el ladrillo, bueno, en este caso no está visto, está revocado en las dos caras, que es una R'W de 53 dB contra los 51 que tenía antes. Es decir, que el espesor adicional de lana de vidrio me hizo ganar 2 dB. Acá volvemos al viejo truco del poliestireno expandido. Sí. Acá volvemos al viejo truco del poliestireno expandido y vemos que vuelve a bajar la cuestión, porque es posible que la transmitancia térmica mejore, sin embargo no mejora. No sé. Sin embargo no mejora. Y
El problema que aparece acá es que baja el coeficiente de aislamiento, ¿sí? Cuando tengo este tipo de planteos. Y acá, bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo que tengo agregado acá es... No, este es más o menos, sigue siendo lo mismo. Lo único que hay una cámara de aire adicional, ¿eh? De 3,5 centímetros, y además tengo la cámara de aire adicional y además tengo el poliestireno expandido, entonces acá sí estoy en los 50 dB y fíjense que la transmitancia térmica bajó un montón. Claro, las transmitancias térmicas, las cámaras de aire pesan un montón. Acá tengo dos paredes de ladrillos de 12,5. Una es vista, esta cara exterior es vista, no tiene revoque, no tiene nada. Es decir, que esto se hace poniendo los ladrillitos con mucho cuidado, eligiéndolos. Todavía se hace artesanalmente en nuestro medio. Bueno, de hecho en todos lados se hace artesanalmente, solo que nosotros usamos ladrillos que son de una cocción hechos a mano. Difícilmente se usan ladrillos de máquina para hacer esto. En todo el resto del mundo se usan ladrillos de máquina por otro tema, además, que siempre les comento, que es que el ladrillo de máquina no toma tanta humedad. ¿Por qué? Porque en los lugares con mucha separación térmica, es decir, con mucho diferencial térmico día-noche, si durante el día el ladrillo capta agua por la lluvia o por lo que fuese, a la noche se congela y el ladrillo explota. Eso pasa, ¿eh? Y se pueden ver muchas fachadas muy arruinadas en Europa, sobre todo en España. He visto decenas, cientos de fachadas arruinadas por esto. Por eso los ladrillos que se compran son cada vez más pesados y más macizos, hechos a máquina, porque casi son cerámicos, casi es una cerámica muy cocida. ¿Por qué? Porque, y si no revientan, agarra agua, el agua se congela y el ladrillo explota. Explotan los caños, no me acuerdo, tenía una obra con unos caños de hidrobronce, que saben que es bronce con aleación de bronce latón, con mayor cantidad de estaño que cobre, y resulta que explotaban los caños a la noche si dejábamos las canillas cerradas y no dejábamos correr agua en ningún lado y estaba algún caño expuesto, explotaban literalmente, si se les hacía una abertura a lo largo como si fuera, aunque lo hubieras agarrado con una caño de una pared de 3 milímetros, 2 milímetros, como si hubiera agarrado una trincheta, lo hubiera cortado así a lo largo y explotaba literalmente. Bueno, entonces esa situación en los ladrillos vistos es un tema a tener en cuenta. Acá en nuestro medio, en el área pampeana, digamos, no existe tan enfatizadamente eso. Puede ser en alguna localidad que tenga mucha, ¿cómo se dice la diferencia térmica? No me sale la palabra. Cuando hay mucha diferencia entre el día y la noche. Amplitud térmica. Amplitud térmica, ahí está, Nico, gracias. Amplitud térmica entre día y noche, por ahí, qué sé yo, lugares como La Barría, los que están azul, bien metidos adentro, ¿no es cierto?, que tienen un clima continental, esos pueden sufrir este tipo de cosas, si no, no. Bueno, y acá tenemos dos paredes, una con ladrillo visto, otra con ladrillo común, revocada, y en el medio un poliestireno con barrera de vapor, y estamos en un 54. Claro, son dos paredes que aisladas, que si yo lo tomo la masa en una sola, está en el orden de 49-50 dB, en laboratorio. Acá tengo una combinación entre ladrillo hueco estructural de 12 y ladrillo común para la vista, y es una combinación que está interesante, pero ¿qué pasa? Que tengo acá en el medio un poliestireno expandido y entonces me pierdo 3-4 dB.
de aislamiento, aunque la resistencia al fuego es muy alta y la transmitancia térmica está bastante bien, 0,69. Acá, otra cuestión que nos da un aislamiento muy elevado. ¿Y qué es lo que tenemos? Mi amado bloque de hormigón. Bloque de hormigón, ustedes ya les cuento siempre que lo amo. Cuando estoy en clase, es un material muy noble que tiene un enorme aislamiento acústico si se construye bien. Y acá, ¿qué tenemos? Tengo una placa de roca de yeso, la barrera de vapor, la lana de vidrio. Esta barrera de vapor normalmente viene con la lana de vidrio, ¿sí? Tengo una separación para ruptura de puente térmico y tengo el bloque de hormigón. Del lado exterior un revoque hidrófugo y el revoque de terminación. ¿Y saben cuánto tengo de aislamiento en este caso con un muro como este? R'W59 dB. Sí que es muy elevado y muy bueno el resultado de esta solución. Ahora, claro, si le empezás a dejar agujero por acá, esto no lo tomás bien, esta junta, ya está, fue, listo. En lugar de 59 tenés 52. Pero el bloque de hormigón, nosotros usamos esta configuración muy parecida, no exactamente, en unas salas de máquinas que había en el medio de 3 salas de cine. Sí, tenemos una sala de máquinas en el medio y 3 salas de cine para un lado y 3 salas de cine para el otro. Y adentro de la sala de máquinas había cualquier cantidad de máquinas. No había condensadoras, pero sí todas las evaporadoras, ventiladoras de retorno, bueno, un caos. Y usamos una configuración como esta y la verdad que afortunadamente no tuvimos nunca conflictos. En este caso, lo que estamos viendo, tenemos que acá se suma lana de vidrio al bloque. Antes lo teníamos con bloque de hormigón, espérenme, bloque de hormigón. Teníamos con lana de vidrio, sí, es excelente. Este otro también con lana de vidrio. Y el bloque, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Es más angosto. Este es de 19 y este no es lo mismo, no sé cuál es la diferencia, perdónenme. ¿Debe ser el material del midra? No. Acá está, la placa de roca de yeso. En lugar de 12,5 es de 2 centímetros. Es mínima la diferencia. Esto, no sé por qué pusieron esto, pero bueno. Perdón, les repaso esto de los bloques, ¿sí? Les repaso porque me confundí con eso. Una placa de roca de yeso de 2 centímetros, barrera de vapor con lana de vidrio de 3,5 centímetros, separación de ruptura de puente térmico, bloque de hormigón de 19, revoque hidrófugo y revoque exterior. Esto RW59. En este caso, lo que tenemos es que aumenta la lana de vidrio, pero claro, es muy poco lo que aumenta la lana de vidrio. Aumenta la lana de vidrio, pero baja el espesor de la placa. Esta placa que está acá, en este caso era de 20, que en realidad no es de 20, es de 19, y esta otra se convierte en una placa de yeso normal y se agrega algo de espesor de lana de vidrio, por lo cual está ahí, no hay cambio suficiente. Y este último le agrega poliestireno expandido. Claro, el poliestireno expandido baja un montón, porque esto está bien al efecto térmico, pero el efecto acústico, 0. Entonces, bueno, ahí está el resultado. En lugar, en este espacio donde antes teníamos lana de vidrio, ahora tenemos poliestireno expandido. Y una situación parecida pasa en esto, en donde vuelve a bajar los 55 dB. Vamos a ver algunas cosas de ruido de impacto, aunque acá hay poco medido. Estamos esperando que nuestros tesistas Bugnoni y ¿cómo se llama el otro chico que está con el ruido de impacto? Joaquín. Gaspar, ahí está. Bevilacqua. Gaspar Bevilacqua. Que nuestros chicos tesistas terminen para darnos más información
porque la verdad que es poco lo que se dispone. Este caso, por ejemplo, es un caso bastante complejo de una terraza. Una terraza que arranca con una placa de roca de yeso interior, una barrera de vapor, lana de vidrio de 7 centímetros, una separación muy grande de ruptura de puente térmico, que es esta, y esta otra en 12 centímetros, la losa de hormigón. Arriba de la losa de hormigón tengo un contrapiso de hormigón de cascote, típico en la construcción. Por encima de ese contrapiso tengo una carpeta, 3 centímetros y medio, por ahí es mucho, o 3 centímetros, por ahí es mucho, normalmente es de 2. Arriba de eso tengo la membrana asfáltica y tengo, este en azul es la membrana asfáltica, y después tengo una carpeta de mortero a donde finalmente pongo el solado. Este tiene, la transmisión a ruido de impacto es del orden de los 46 L'N y al ruido aéreo de RW66. Claro, el elemento de ruido aéreo de este paquete es enorme. Y en cambio, el aislamiento de ruido de impacto es de 46. Y este ruido, nosotros no hemos medido ruido de impacto, esto lo hemos sacado de mediciones de colegas. Bueno, este es un típico cielo raso premoldeado, en donde tenemos viguetas, que son estas que están acá, y bloques de EPS. ¿Qué es EPS? Es poliestireno expandido, tergopor duro. Sobre eso se cuela una capa de hormigón, se coloca un contrapiso, una carpeta de terminación, la membrana asfáltica, que sigue siendo lo azul, y una pintura para caminar. Esto tiene un aislamiento al ruido aéreo también bastante elevado, de R'W62, y al ruido de impacto por debajo de esto se espera 42, que si se fijan es menor que este. ¿Y por qué es menor que este? Y porque hay acá elementos de desvinculación, concretamente este material que está acá, este material que está acá, es tergopor, y por debajo de esto se pone un revoque, cielo raso aplicado a la cal, y esto actúa como un elemento aislante acústico, este tergopor. Y esto funciona. El aislamiento de ruido aéreo sí lo medimos. Y además, perdónenme, porque hay otra cosita más acá. Bueno, no. Son 34 centímetros, es decir, que es un paquete de espesor, y una conductividad térmica muy baja, transmitancia térmica, lo cual es muy bueno. En este caso, lo que estamos viendo es una configuración parecida, con bloques de EPS, la capa de compresión, pero hay una desvinculación, en uno de estos hay una desvinculación. Ah, sí, una capa de polietileno expandido, que es esta que figura acá, la membrana asfáltica, y arriba una capa de polietileno expandido, y sobre eso un marco geotextil y grava. Esta es una cuestión para una terraza tipo verde o transitable, y resulta que el aislamiento del ruido aéreo es también muy grande, y el aislamiento del ruido de impacto no está medido de esta configuración. De esta configuración no está medido, pero será muy parecido a la anterior. Y acá tenemos un aislamiento, una cubierta de madera, donde la condición tampoco está medido el aislamiento del ruido de impacto. Lo que pasa es que acá no tiene mucho sentido, únicamente al ruido de lluvia o al granizo, porque sobre un cielo raso inclinado nadie se va a poner a andar como los gatos, y los gatos no hacen ruido. Entonces, empezamos con placa de yeso de terminación. Esto es la omega de la que yo les hablaba antes. ¿La ven acá? ¿La ven, chicos? Sí, se ve. Este perfil se llama perfil omega, es muy chiquito, tiene como 1 centímetro, una cosa así, en total,
y está puesto sobre las vigas, los cabios, placa rocadeso, soporte de cielo raso, la barrera de vapor. Tenemos una capa de lana de vidrio, una cámara de aire, que es esta que está acá. Sobre eso, una estructura metálica y que está soportando a listones de madera para machimbre. Este es el verdadero cielo raso, aunque no se ve. Y una membrana hidrófuga, esta que está en azul acá, y por encima de eso el cielo, las clavaderas y las tejas. El aislamiento de ruido aéreo de este conjunto es muy bajo, porque la masa de todo esto es muy baja. Esto que vemos acá como figura como cuadriculado, que es después de la barrera de vapor, lana de vidrio, es en realidad el espacio que hay entre los cabios, entre los cabios, pero eso, los cabios están cada 60 centímetros, entonces es razonable que el aislamiento al ruido aéreo baje mucho, porque hay mucho contacto entre lo que es la estructura exterior y el interior. Hay un contacto muy grande, cada 60 centímetros están los cabios y están todos tomados y clavados a este otro sistema. Entonces, es muy razonable que ese aislamiento sea bajo. Bueno, hay un techo de chapa, que la condición de aislamiento que tiene no es mucho más que RW30, con una chapa considerable de acero galvanizado de medio milímetro de espesor. Podría ser un poquito más gorda, 1 milímetro, pero el aislamiento podría llegar 1 dB arriba, no mucho más. Bueno, este es con tejas, y la situación acá es parecida. Está un machimbre, que es este que está acá. Tengo sobre eso una estructura de madera y las clavaderas para las tejas. Teja cerámica. Acá el aislamiento está hecho con polietileno expandido, consigo 38. En el anterior el aislamiento estaba hecho también con poliestireno expandido, consigo 30, 38, y bueno, y eso fue el final de la presentación. Ahora me gustaría escuchar muchas preguntas de ustedes. Ahí en Sí. lo último, Daniel, ¿por qué tanta diferencia entre tejas y chapa? Si estaba hecho el aislamiento con el poliestireno en ambos. Porque porque la teja tiene un peso gordo. La teja es muy pesada. ¿No hay espacios de aire entre teja y teja por el que pase el aire? Se traban y se superponen y están Ok. trabadas. Normalmente el espacio de aire que queda es muy poco y además se junta con otra teja más arriba. El cielo raso de teja o el techo de tejas es bastante aislante acústico porque tiene mucha masa. Especialmente cuando llueve. Hay mucha diferencia entre el ruido de impacto de la lluvia en un techo de Nada teja que ver, comparado con un techo de chapa. nada que ver, nada que ver. Acá veo a Iván y el otro Iván, me acuerdo que yo tenía en metodología 2 Ivanes. Uno que era el auténtico y el otro la copia. ¿Vos cuál sos? ¿El auténtico? El auténtico siempre. Más que auténtico, soy decadente. También. Profe, Sí, dígame. ¿tuviste una experiencia haciendo algún aislamiento pero con materiales antivibratorios? Sí, muchas veces. Sí. ¿Y hay diferencia? ¿Vale la pena? O... Depende de lo que quieras aislar. Los materiales antivibratorios son justamente para eso. Cuando vos querés aislar vibración y ¿por qué? Porque esa vibración que se transmite a través de un sólido, cuando alcanza algún sólido que es capaz de vibrar, vibra y te produce ruido. Entonces, vos recurrís a los sistemas antivibratorios cuando tenés una exigencia elevada
de aislamiento acústico y de aislamiento a la vibración, que a la postre es aislamiento acústico, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, uno de los primeros que dijiste era ladrillo de 18 más una placa de yeso. Si Sí. eso estuviera encima, desacoplado mecánicamente, ¿ayudaría? Siempre estar desacoplado mecánicamente ayuda. Es más, si esa placa de yeso la pusieras con antivibratorios, también ayuda. Lo que pasa es que cuánto ayuda en función del costo que tiene eso. Cuánto es la mejora que puedes conseguir. Y depende depende del nivel de ruido y del tipo de ruido. Porque si se trata de un tipo de ruido normal, con frecuencias que más o menos van entre 200 y 3K o 4K, el aislamiento antivibratorio no sé si te interesa mucho. El tema es cuando vas más abajo, en donde sí hay mucha más energía en la frecuencia baja y entonces desvincular mecánicamente sí me sirve. Ahora, es una práctica muy razonable que montes los tabiques de yeso, por ejemplo, de obra seca, los que están sobre la solera del piso, la montes sobre una banda elástica. Eso es una práctica buena, porque además esa banda elástica te va a servir de sello entre, el piso nunca es perfecto, donde apoyar la solera. Esa banda elástica al comprimirse te va a servir también de sello entre la solera y el piso, para mejorar el aislamiento por difracción a través de los agujeritos que pueda haber entre la solera y el piso si no pones nada. No tanto por el aislamiento de la vibración, sino por ese tema particular. Bueno, ¿qué más, chicos? Una consulta, Daniel. Vos sabés que la otra vez buscando información sobre el código de edificación, qué era lo que estaba publicado y esto de confort acústico, vos sabés que me apareció en un lugar como que estaba dado de baja la parte de confort acústico. ¿Puede ser? Que yo sepa, No. no. Que yo Bien. sepa, está vigente. Está vigente, no, en ningún momento se... No, lo hubiera sabido. Sí, Es más, no solo es confort acústico, sí, no hay además otras partes que son iluminación, claro. espacios verdes, consumos eléctricos. Hay un montón Sí, de cuestiones que se agregaron al código de edificación y que yo sepa están vigentes. Mira, bien. puedo buscar ahora mismo el código de edificación. Vamos a buscarlo ahora y nos sacamos la rata, pero que yo sepa está vigente. Esto no sé si no tenía fecha del año 2021, como que se lo había dado de baja o algo así. No, 2021, Fue cuando se lanzó. claro. Tengo que buscar a ver si encuentro de nuevo cualquier cosa te lo mando, pero A ver, espera, que voy a abrir acá. si querés puedo hasta compartirnos el link de lo que encuentres. Sí, espera que lo voy a abrir con. Voy a buscar acá. Control F. Confort acústico 3.7.1.6, ¿sí? Vamos ahí, página 128. Confort visual, confort acústico. Tres siete, ¿cómo te dije? 37.
sea que voy a mirar cuál es el artículo que no me lo acuerdo. Cuesta mucho encontrarlo en Google. Hay o sea, desde las páginas oficiales de la Cava. 3.7.4.4. Tres punto siete punto cuatro punto cuatro punto dos. Este no. Mira, acá está. Este es el código. Este es el código de la ciudad, la página de gobierno de la ciudad. Ajá. Y está los valores de. Lo remite al reglamento técnico acá, porque esta versión es más vieja. Ah, mira, acá está. Ya está todo acá. Sí, ¿Está todo? Ah, bien. sí, sí. Código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Te voy a decir la página. Buenos Aires Ciudad. Es 2021, sí. Sí. 28 de octubre del 2021 que se publicó. Ah, bien. Así que sí, está ahí. ¿Puedes compartir ese link en el chat de acá? Pero no sé cómo hago para ver. Remite a los reglamentos técnicos, pero hay una parte que es la sustancial que la vuelca acá. Claro. Si te puedo mandar el link para que no sé cómo hacer. Copiar la dirección del enlace. Me la voy a mandar a mi correo. Espera un segundo. Redactar. Ah, porque lo abrí acá. Ah, no te molestes, si no, no No hay es un problema. minuto, ya está. Enviar. Y ahora sí me lo abro acá. Dame un segundo. Y esto acá, Daniel, está vigente para todos los edificios de más de Para 1000 todos metros los cuadrados todos los que se hagan a partir desde que se
sancionó el código? ¿La nueva versión? ¿Sí? Control C. Y se los pongo en el... Esto, si hubiera algún edificio que se construyó, por ejemplo, en 2019, no regiría, digamos, no. Claro, ahí no llegó. Bien. Esperá que no veo, no encuentro ahora acá. Acá, Meet. Y chat, acá. Control V. Prueben a ver. Ahí está, perfecto. Prueben a ver. Sí, ahí entramos. Fíjate la página. El artículo 3.7.4.4.2. Ahí buscando la palabra Consuelo acústico acústico. sale, la página 208 es. Está primero hay una Sí. referencia general y después se entra a lo esencial de lo que vimos hoy. Lo otro está en el reglamento técnico. Excelente. Bueno, Daniel, te dejamos libre. Si no hay más Bueno, consultas. no sé si Francisco, algún comentario más, Francisco, que yo pueda hacer. No, ninguna. Te estoy escuchando atentamente. Estoy viendo cómo estás cursando tu tos. Ah, bueno, no, pero ahora fue por hablar mucho. Bueno, seguro, ¿no? O te arruinamos. No, ahora fue por hablar mucho, ¿no? Bueno. Pero Bueno, no ando bien. Te digo la verdad que voy al club hoy porque tengo que llevar un proyector y va. Pero si no me quedaba en casita, la verdad. sí. Bueno, gracias por la charla, No, Daniel. por favor, chicos. Joaquín, ¿todo bien? Gracias. Sí. También estaba atento, escuchando. Nico, quédate un minuto vos, que hacía Bueno. Bueno, chicos, los saludo a todos. Muchas gracias por la Chao, atención. Muchas Daniel. gracias, Daniel. Chao, hasta Gracias luego. por todo. Muchas Te gracias. llamo. Gracias. Vamos. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos. El lunes en Chao. Casero. No, el lunes es virtual, Francisco. El Nico, lunes es virtual, es la clase de ruido subacuático de Rosante. ¿Hablaste con Rusante? No, todavía no. Habla Nico. vos, ya hago yo. Perdón. Si podés llamarlo vos, que tenés más contacto, mejor. Bueno, y le paso este sitio entonces. Este mismo sitio, exacto. Bueno, listo. ¿Y el miércoles? Y el miércoles doy yo paisaje sonoro. Bueno. Presencial, es así. Está bien, bueno, listo. Entonces ahora trato de ya llamarlo a Rusante y después les aviso. ¿De acuerdo? ¿Había alguna consulta por ahí? Sí, Nico, tengo que Sí. hacerte una consulta que hablé con María Eugenia y Sí. me dijo que te pregunte a vos por si tengo que pedir la mesa especial para la